Hey, welcome to English Star. Bienvenidos a English Star. Pronombres indefinidos. En esta oportunidad vamos a hablar del pronombre everywhere, que va a indicar un lugar. Su traducción puede ser por todas partes, en todos los lugares, o también puede ser en todos lados. Uno la puede ir cambiando, por ejemplo, en vez de por todas partes, puede ser por todos lados, por todos los lugares, y así lo va acomodando de acuerdo a la traducción que más coincida con el hecho que está sucediendo. En este caso, mientras sí tenga la relación con un lugar, que obviamente va a ser un lugar indefinido. Por algo el nombre pronombres indefinidos. Y he hecho 4 oraciones como ejemplo para aprender a utilizar este pronombre de la manera más indicada de acuerdo a su ubicación dentro de una oración. La primera oración dice: Everywhere seems to be crowded. Crowded. Everywhere seems to be crowded. Tenemos aquí en esta oración un sujeto que sería en este caso everywhere, un verbo que sería seems y un complemento que sería to be crowded. To be, obviamente, ahí está el verbo ser o estar, ¿cierto? En su manera infinitiva. Entonces, ¿qué significa de forma infinitiva? Que tiene que terminar el verbo en estas 3 terminaciones. Puede ser ar, ar, er o ir, ir. Es por eso que al verbo antes se le coloca un to. Y se va a llamar este verbo infinitivo. Muy bien, entonces tenemos nuestro pronombre infinitivo como sujeto. Y cuando el pronombre infinitivo, que es singular, está como sujeto, estaría de alguna manera como reemplazando al pronombre neutro it. Y es por esto que en esta situación el verbo seems debe llevar una S, de acuerdo a las reglas del presente simple en una oración en tercera persona singular. Por lo tanto, sujeto, verbo y complemento. En este caso, en esta situación, va a ser una oración simple con sus 3 partes básicas, sujeto, verbo y complemento. ¿Por qué se da esta situación? No se olviden que para nosotros saber cuándo estamos haciendo una oración con un sujeto, verbo y complemento y no con un sujeto, verbo y objeto, es que tiene que ver con que el sujeto tiene que tener directa relación con el complemento. Es decir, prácticamente ya con lo que se va a decir del sujeto es lo mismo que lo que se dice. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, everywhere, por todas
por todas partes, en todos los lugares, en todos lados, seems to be crowded. Parece estar lleno de gente. Ese lleno de gente, ¿cierto? Tiene que ver con lugares, porque la gente ¿dónde está? Está en algún lugar. No se sabe dónde, pero está en algún lugar. Por lo tanto, tiene directa relación con lugares, everywhere, o lugares, o lados, o partes de algún lugar. Por lo tanto, cuando sucede esto, que tiene esa relación, una oración, con el sujeto y el complemento, es que se va a llamar oración SVO, SVC, que sería sujeto, verbo y complemento. Y más adelante vamos a explicar cómo se identifica una oración con sujeto, verbo y objeto. Ok, entonces aquí nos interesa ahora el pronombre indefinido. No olvidar que cuando está como sujeto en la tercera persona singular, el verbo va a llevar una S, muy importante. La segunda oración tiene que ver con dos situaciones. Una es que el sujeto puede ser referido tanto a personas como a cosas. No se olviden que en este caso, en esta situación, they puede referirse a ellos como, o ellas como personas, ¿cierto? Como también a cosas, mesas, sillas, animales, cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir. La diferencia obviamente que aquí con el they va a estar en plural. Y en este caso podríamos decir, o tal vez imaginarnos una escena en la cual una ciudad está haciendo una festividad. Y en esa festividad, en este caso el lugar va a estar decorado, por ejemplo, con globos azules en toda la ciudad. Entonces, a medida que uno va manejando y va entrando a la ciudad y va recorriendo las diferentes cuadras, qué sé yo, entonces uno dice they are everywhere. They are everywhere. ¿Qué es lo que they are everywhere? ¿Qué cosa? Los globos, ¿cierto? Los globos azules. Entonces esos se van a abreviar o se van a simplemente a simplificar con el pronombre, en este caso neutro sería, porque se va a hablar de globos, they, ¿ya? Referido a los globos. They, ellos, los globos. They are everywhere. Y como también supongamos que en estas festividades llenas de globos azules y todo, también está siendo cuidada la ciudad porque obviamente va a ser mucha festividad y hay que tener un control. Y van a haber muchos policías, que obviamente son personas. Por lo tanto, podemos decir que también están por todos lados. ¿Quiénes? Los policías. Entonces uno va a abreviar con el pronombre they. Entonces, they are everywhere. ¿Quiénes? Los policías. Entonces, están por todos lados. ¿Quién está por todos lados? La policía. Ah, ok. Entonces, they are everywhere. En esa situación, ¿cierto? Y en esta oración tenemos el pronombre indefinido al final de la oración. La siguiente oración tiene un carácter así como más romántico. I see you everywhere. Te veo por todas partes o te veo en todos lados, como refiriéndose o conversando con su amada o ella con él o él con ella, amada o amado, diciéndole que es tanto lo que siento por ti, lo que te quiero, es que siempre en mi mente te veo por todos lados. Te veo en el parque, en la biblioteca, en el trabajo. Entonces, es una manera de decirle a ella que sí realmente está muy, muy enamorado. O ella a él que está muy enamorada, ¿no? Entonces se le puede decir esa oración. I see you everywhere. I see you everywhere. Te veo por todos lados.
Y finalmente tenemos la oración It's raining everywhere. Está lloviendo por todos lados o está lloviendo en todos los lugares. Es una oración de forma verbal continua o progresiva, donde tiene que haber un verbo, en este caso con la S, ¿cierto? Que está el apóstrofe ahí, que sería el verbo to be, y luego tenemos el verbo principal rain, en este caso llover, con la terminación ing. Y ahí obviamente la convierte en lloviendo. Entonces, it's raining everywhere. Las últimas tres oraciones, el pronombre indefinido está al final. Por lo tanto, pero obviamente con estas oraciones tiene diferentes, digamos, como diferentes significados dentro de una oración. Lo más importante es que cuando está como sujeto, el verbo debe llevar una S. Cuando está como sujeto, en este caso, obviamente, everywhere sería singular. Ok. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse. Tengo mucha gente que me ve, y lo veo ahí como 90%, pero que no está suscrita. Vamos, suscríbanse. No se olviden, dedito para arriba y nos vemos. Thank you very much for watching my videos. Thumbs up and subscribe.